Hablemos de inyecciones de liquidez, hablemos de las QEs famosas. ¿Qué es esto de las QEs? ¿Por qué habla tanta gente de ello? ¿Cómo funcionan? Las QEs fueron originadas, su pensamiento, por un señor que se llama Richard Werner. Las QEs son políticas monetarias no ortodoxas, o sea, no comunes. O lo fueron no comunes. Hoy en día es muy distinto, pero lo que sucedió fue que Japón lo viene haciendo muchísimo, desde hace muchísimas décadas. Estados Unidos lo empezó a utilizar en el 2008. ¿En qué consiste la QE? Consiste en que recuerden que un banco central, su audiencia son los bancos comerciales, no la economía real. Sí. Entonces un banco central no puede rescatar a la economía real, por lo que ya explicamos de que no tiene dinero que pueda ser usado en la economía real. El ejemplo que siempre doy del dinero del Banco Central son chips. Tú vas a un casino, tienes una buena noche de apostar, te llevas a casa chips del casino y al otro día quieres ir a desayunar a un restaurante e intentas pagar con esa ficha del casino de la noche anterior. ¿Qué te va a decir el restaurantero? ¿Qué es esto? Págame con euros, es lo que recibo. Los chips de casino son las reservas de los bancos centrales. Entonces los bancos centrales, cuando hay problemas en la economía, de posible deflación monetaria, caída en los precios de los activos financieros, balances dañados de los bancos comerciales porque prestaron a quien no debieron haber prestado y su cartera se ha deteriorado, lo que deciden es intentar ayudar con su dinero. Entonces llegan donde los bancos comerciales y les dicen, dame este activo que tienes en tu balance, que usualmente son bonos del gobierno, pero podrían ser activos deteriorados. Sí, activos tóxicos. Tóxicos. Como pasó en 2008 con el Exactamente. tema de las Dame ese hipotecas. activo tóxico y te lo cambio y te doy reservas bancarias. Reservas bancarias sanas, Limpitas. limpitas. Y entonces en la foto regulatoria ese banco sale mucho más sano. Pero realmente no. Es porque la toxicidad no desaparece. Están arcas de alguien. Entonces quedaría en el balance del Banco Central y a cambio él limpia los balances de los bancos comerciales vía el QE. Pero el QE no agrega liquidez al sistema. No es un incremento del balance de los bancos comerciales. Es simplemente una sustitución de tipo de activo. 100 euros de bonos por 100 euros de reservas bancarias. ¿Cambió tu balance desde la perspectiva del banco comercial? No. ¿Cambió el balance de la perspectiva del Banco Central? Ahí sí, porque está imprimiendo, creando estas reservas bancarias. La idea es que si los bancos centrales lograban limpiar los balances de los bancos comerciales, iban a incentivar al banco comercial a prestar más. ¿Por qué quieren que presten más los bancos comerciales? Ya aprendimos. Porque es la actividad económica, es la sangre que tiene que fluir a través del sistema. Entonces, esa fue la teoría. Lo que sucedió es que de repente los bancos centrales dijeron, y el Banco de Japón especialmente dijo, qué raro, limpié sus balances, pero no hay creación de crédito. Exactamente, porque un banco comercial no decide otorgar créditos dependiendo de la cantidad de reservas que tengan sus balances, como ya aprendimos. Depende de otras cosas. Y si los balances de los bancos comerciales están tóxicos es porque potencialmente la economía real está pasando por una situación difícil. Y si la economía real está pasando por una situación complicada, un banco comercial no presta. ¿Por qué te vas a exponer o a arriesgar a darle un crédito a una persona que mañana podría no tener trabajo? Entonces los bancos centrales dijeron, no está teniendo el efecto. Subamos el volumen. Y empezaron a comprar más y más y más a través de los QEs para ver si incentivaba el otorgamiento de préstamos y incentivaba el crecimiento económico. Pero ya nos dimos cuenta que no funciona así. Es simplemente un estímulo a nivel de bancos para limpiar balances. El cóctel que sí genera dinamismo en la economía real es los bancos centrales limpiando balance de los bancos comerciales y el gobierno enviando cheques al sector privado. Esa mezcla es un cóctel fabuloso para generar inflación, como lo vimos después de COVID. ¿No? Sí. En COVID hubo cheques fiscales, o sea, estímulo del gobierno y estímulo del Banco Central haciendo QEs. Esa mezcla es la que sí puede tener un impacto en la economía real, pero por sí solo el QE, que es un programa de los bancos centrales, no afecta a la economía real, solo beneficia a los bancos comerciales. Y la relación que muchas veces damos por supuesta de que cada vez que hay una QE, el mercado se excita, sobre todo a nivel financiero, en el mundo de la bolsa, en el mundo de los inmuebles, por ejemplo, ¿no? Y hay una relación directa entre
QE más subida de precios de estos activos, ¿es por la expectativa del público o es directamente porque se drena parte de esa liquidez? Es por la expectativa, ¿no? Totalmente. De que creamos que se va a drenar. Y es una conversación que tengo con muchos amigos míos españoles del medio y siempre tenemos este debate. Para mí es 100% expectativas, porque ponte en los zapatos del banco comercial. Recibe reservas bancarias. ¿Un banco comercial puede comprar acciones de Apple? No, un banco comercial no puede comprar acciones, punto, por regulación. Siempre le pregunto a mis amigos, explícame entonces cómo un incremento de reservas bancarias hace que la acción de Apple suba, si esas reservas bancarias no pueden ser usadas para comprar esas acciones. Es una buena pregunta y difícil de contestar, pero entonces lo que yo he pensado y la conclusión a la que he llegado es que las expectativas del mercado se vuelven muy bullish, muy positivas, y la gente y los inversores dicen, vale, ahora que hay inyección de liquidez del Banco Central, eso es bueno para los mercados financieros, y hay inflación monetaria como consecuencia de eso. Inflación monetaria es diferente a inflación en la economía real. Inflación monetaria es subida en precios de los activos financieros. Entonces los QEs sí ha conllevado a que usualmente un QE va acompañado de una reducción de los tipos. Ese es otro error que comete la gente y dice, si los tipos están en cero, los créditos que otorgan los bancos comerciales se van a disparar porque es facilísimo y barato conseguir dinero. No. Eso dependerá de la economía real, si los quiere pedir o no. Número uno. Y número dos, si un banco comercial, desde su perspectiva de rentabilidad, que te dije que es uno de los 3 ingredientes para otorgar un crédito, decide otorgar un crédito. Y además, si las tasas son cero porque la economía está boyante o está mal. Está mal. Está mal. Entonces, 2 de esos 3 ingredientes que un banco comercial necesita para otorgar un crédito están mal. La rentabilidad y el perfil de crédito del deudor. Entonces, pregúntale a Japón, que han tenido tipos en cero por décadas y ve a ver su crecimiento y QE sin parar y mira el crecimiento del crédito de los bancos comerciales, es nulo. Entonces les facilitan las reservas, pero ellos no las pueden ejercer, los bancos, porque dicen, me han dejado limpito el balance, pero aún así, si el mercado no lo veo o boyante para poder prestar o directamente el propio mercado no me pide esos préstamos, me quedo inmóvil, ¿no? Me quedo zombificado, casi limpito, pero zombificado, ¿no? Zombificado. Entonces, ¿qué puede hacer un banco comercial? Recibir rentabilidad sobre esas reservas que la Reserva Federal paga. Hoy en día como 5.25 paga al día, overnight. Y le merece más la pena que prestarlo directamente muchas veces. O prestarlas a otro banco, porque solo la pueden prestar a otro banco. O usan esas reservas para comprar bonos del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, o del gobierno de su país. Eso sí pueden comprar con esas reservas. Y ahí se puede transmitir luego a lo mejor a la economía real de manera indirecta, en una segunda cuando fase. El gobierno gaste. Claro. Pero solo y solo si el gobierno decide gastar. O sea que al final es el gobierno el que crea esa inflación. O sea, estamos intentando colar siempre al Banco Central, pero el Banco Central no es el que la crea. En última instancia, quien la crea es el gobierno siempre. El Banco Central está en una posición muy difícil porque les han dado un mandato de mantener la inflación. O sea, Powell y todos los memes que hay de Powell o de Lagarde, imprimiendo dinero. El brrr ese que hay. Es falso, es equivocado. Es gente que creó el meme sin saber cómo funciona la maquinaria. El mandato que tienen los bancos centrales de mantener inflación en alrededor del 2% es injusto que tengan ese mandato. ¿Cómo se lo vas a dar si el tipo no puede ni subir ni bajar la inflación? O el de crecimiento. Exactamente, exactamente, el crecimiento económico. ¿Cómo puede un banco central estimular un crecimiento de la economía? Vale, sí, le facilitas las reservas a los bancos comerciales, pero esos bancos comerciales aún así hay veces que no pueden estimular la economía porque sí. O sea, eso también depende de la productividad, depende de un montón de cosas del sector privado, etcétera, etcétera, ¿no? A no ser que seas el Banco Central chino. El Banco Central chino, a diferencia del Banco Central Europeo, el Banco de Japón o la Reserva Federal, es un banco muy céntrico alrededor de la economía real. Entonces, lo que hace es inyectar liquidez a los bancos públicos comerciales y ponerles la condición de que tienen que forzosamente prestarlo. Préstalo a vivienda, préstalo a vivienda, préstalo a construcción. Y casi siempre es vivienda. Construcción, vivienda, porque la construcción, relación vivienda. entre la banca comercial y la vivienda es el primero que recibe el dinero siempre, porque es más fácil para ellos prestarlo y tomar como aval también, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí sí tienes como el Banco Central sí tiene un brazo más largo que puede tocar a la economía real, pero es por unas condiciones que solo China tiene, ¿verdad?
de control. Que rompes un montón de mitos y un montón de cosas que hay veces que no, que por la interrelación tan compleja que hay dentro de este sistema o por los intereses a lo mejor que pueda haber en no enseñarlo correctamente, por ese sesgo político de un lado y de otro, pues tendemos siempre a buscar enemigos y muchas veces esos enemigos a lo mejor no son los importantes, ¿no? Hay otros enemigos que estás obviando por el camino, ¿no?